Aquí comienza Actualidad y Mercosur. Dos actores del Mercosur, Gustavo Segré y Miguel Ponce, juntos para brindarte la mejor información. La que necesitas para la toma de decisiones más acertadas. A partir de ahora y hasta las 20, Actualidad y Mercosur en Trade. Buenas tardes, señoras y señores. Estamos en un programa nuevamente de Actualidad y Mercosur. Mi nombre es Gustavo Segré, estoy transmitiendo desde la ciudad de Salvador, en Bahía, al nordeste brasilero, y acompañado, por supuesto, con nuestro participante fundamental de todas estas jornadas de Actualidad y Mercosur, Miguel Ponce, que está en Milán, en Italia. ¿Es así, Miguel? Rectifico, acabo de llegar de Milán, ya estoy en Roma, he estado todo el día en Milán en la Expo Milano 2015, después obviamente en el capítulo llamémosle argentino vamos a tocar estos temas, y creo que estamos haciendo historia, seguimos haciendo historia en la radiofonía, Gustavo, porque este trípode de Salvador Bahía, Brasil, Buenos Aires, allí desde el puerto de la terminal de cruceros, y ahora desde Roma, luego de estar en Milán, ¿no es cierto? Creo que está marcando un esfuerzo de producción por un lado de la radio, de utilización de las nuevas tecnologías de la comunicación por otro, y me parece que estamos respondiendo sin duda a las expectativas de la gente que nos sigue por un lado, y poder in situ estar transmitiendo las inquietudes de lo que serían hoy para nuestros oyentes los temas top vinculados a la agenda del comercio exterior, ¿no te parece? Sí, señor, y bueno, por supuesto le damos siempre la bienvenida y el agradecimiento a Marcelo D'Alessio, que está en la locución y en los controles, a Agustín Martínez en la producción y a Laura Baldino, que está en la coordinación general. Y aprovechando eso, le quería preguntar a Marcelo cómo está la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Hola Gustavo, hola Miguel, estamos con una temperatura agradable, 18 grados 4 en este momento, cielo parcialmente nublado, una linda noche en Buenos Aires. Qué bueno, y ahí donde estás vos, Miguel, en Roma, ¿cuál es la temperatura en este momento? En este momento es 19 grados, totalmente despejado, luna llena, una cosa infernal. Es una noche de aquellas acá en Roma. Vengo de cenar en el Trastevere y la verdad es que envidiable. En Milano llegó a ser hoy 29 grados. Así que la sufrimos mucho, y aquí en Roma, por lo que me cuentan, también hubo 28, 29, con lo cual ya el verano se está haciendo en las temperaturas, aunque todavía falte unas semanitas, ¿no es cierto?, para que empiece de acuerdo al calendario. Vos sabés, estamos viviendo una jornada muy particular hoy aquí, y también se vivía en la Expo de Milán, porque es un feriado puente. Mañana es un día de fiesta patria aquí en Italia. De hecho, acabo de pasar por Piazza Venezia y frente a lo que es popularmente conocido como la Sonrisa del Duce, que es en realidad el Campidoglio, ¿no es cierto?, que se encuentra toda la zona ya cerrada con palcos, porque va a haber, como todos los años, una gran parada militar, que no es por la cantidad sino por la calidad. O sea, bien pasan batallones de todas las épocas, incluidos los partisanos, ¿no es cierto?, aquellos históricos de la resistencia antifascista en la Segunda Guerra, y bueno, hay toda una movida patriótica importante en momentos, por supuesto, que Italia se encuentra absolutamente integrada a la Unión Europea, y que la globalización se nota aquí como en muchísimas de las otras capitales europeas, ¿no es cierto? Claro, ahora vos sabés que para terminar la cuestión de temperaturas, yo les cuento que en El Salvador estamos con 29 grados en este momento. A agravar la situación. Sí, no, bueno, acá la temperatura en esta ciudad de Salvador es de 29 grados, en este momento son las 7:08, en una noche, como vos bien decías, con una luna llena espectacular, de la misma forma, está el cielo despejado. Y qué lindo que es poder transmitir y contarnos cosas desde tres ciudades, en tres países y con tres realidades tan diferentes. Y como vos, Miguel, estás más lejos, en Gustavo, homenaje a tu lejanía... Y con dos fechas, porque para ustedes todavía es el 1 de junio,
y para mí ya desde hace 9 minutos es el 2 de junio. Yo estoy viviendo ya el martes y estoy aquí solito en el lobby del hotel, muy a pasos de la Embajada Argentina en Santa María Maggiore, pero ya viviendo lo que es la jornada del día martes, que también, como decía yo, hoy me equivoqué recién al decir mañana, en realidad estoy diciendo hoy, dentro de un rato, a las 9 de la mañana empieza la parada militar patriótica aquí en la capital de Italia, ¿no? Ahora, Miguel, siempre apurado vos, siempre apurado, por eso estás un poquito más hasta en el día. Bueno, y en función de tu lejanía, me parece muy oportuno que, a diferencia de como habitualmente hacemos, y comenzamos siempre con la realidad brasilera, en este caso te paso la palabra para que vos nos cuentes lo que ocurrió, lo que viviste en Expo Milano y las novedades del comercio exterior argentino, por supuesto. Correcto, sí, yo separaría, diríamos, temas que en todo caso nos traen disconformidad y enojo, ¿no es cierto?, con temas que lógicamente superan los humores y hacen a un evento de envergadura mundial como es Expo Milano 2015, donde hoy hemos podido ver, quienes conocemos lo que es la grande fiera de Milano de otros tiempos, podemos decir que nada se equipara a la envergadura de lo que hemos visto hoy, que paradójicamente todavía es un tema no terminado. Obviamente es el mayor evento, como dicen ellos, el mayor evento mundial sobre nutrición, pero impresiona los números que tiene esta feria en cuanto a los impactos, ¿no es cierto?, de lo que se está viendo acá, desde el tamaño del predio hasta la cantidad de expositores, la cantidad de países presentes. Vos fíjate, Gustavo, simplemente para no entrar en detalle, hay 155 países que están interviniendo en Expo Milano, la mayoría de ellos con su propio stand. Después vamos a hablar del stand argentino, que amerita de por sí un análisis particular. Hay 5 áreas temáticas dirigidos a, obviamente, los visitantes más curiosos, un pabellón cero, donde como curiosidad vos podés entrar y hacer una jornada como si estuvieras en el centro de la Tierra. Repito, los visitantes pueden vivir como experiencia una jornada en el centro de la Tierra. Un tema vinculado a artes y comidas, ¿no es cierto? También, vos sabés que el tema artístico, cultural y artístico en Italia es muy pesado, entonces se han mandado, uno de los 5 áreas temáticas es, por supuesto, arte y comida. Otro, el Parque de la Biodiversidad, ¿no es cierto?, donde hablan de plantas milenarias hasta las actuales. Luego un parque para chicos, están pensando en el futuro, la alimentación mirada en perspectiva, y por supuesto los chicos que van a ser los protagonistas del futuro con su lugar. Y finalmente, ¿qué va a ocurrir con, diríamos, la alimentación en el futuro? Es muy lindo ver cómo se ha puesto el acento no en cómo se come hoy, ni en cómo se distribuyen los alimentos hoy, sino en la visión de futuro de cómo va a ser la alimentación del planeta y de sus habitantes en centurias hacia adelante. Es muy fuerte ver esto, el peso que está teniendo la sociedad civil en la participación de esta exposición. Hay 12 organizaciones internacionales con su propio pabellón, ¿no es cierto?, donde desarrollan sus demostraciones, diríamos, y su difusión de sus actividades. Hay eventos reales en cada una de las ediciones vinculados a las zonas, vinculados a la zona del Mediterráneo, qué pasa con los cereales y los combustibles, qué pasa con el cacao a nivel mundial, qué pasa con el café a nivel mundial, qué pasa con las frutas y los legumbres, qué pasa con los peces, con toda la icticultura, qué pasa con el arroz, que son elementos, diríamos, decisivos en cada uno de los lugares, y así con cada uno de los elementos que se te ocurre. Hay más de 50 pabellones nacionales ya instalados, algunos de una envergadura inédita, obviamente el del dueño de casa, el Italian Pavilion,
es impactante. Es un escenario que empezó siendo de un color y con el paso del tiempo y el desgaste que origina el tiempo va transformando su propio colorido. El pabellón de los Estados Unidos, que es American Food 2.0, día de punta inimaginable. El de los Emiratos Árabes es un pabellón que a mí y a muchísimos de los visitantes nos ha llamado fuertísimo la atención. Tiene más de 75 metros de videos en sus paredes donde van exhibiendo todo lo de ello y así todo lo que se te vaya ocurriendo en términos de cuestionamientos a cómo se está distribuyendo hoy el tema alimenticio, qué pasa con la energía vinculada a ello, ¿no es cierto?, y la conservación, cómo esto tiene que terminar haciéndole bien al mundo y a la humanidad, de qué manera se utilizan las técnicas de reciclado, cómo se conserva y se transforma y se modifica positivamente el uso de la energía, de qué manera se administra el consumo inteligente del agua, el no desperdicio, ¿no es cierto?, y cómo en definitiva se termina respetando la naturaleza en lo que tiene que ver con la preservación hacia las generaciones que vienen, por eso el rol de la infancia dentro de la propia exposición. Hoy era un día muy particular, reconozco que yo no lo planifiqué así, pero también tiene su costado positivo. Yo, lógicamente, hoy no vi mucha gente. ¿Por qué? Porque en Italia se está viviendo un día de los que consideran acá puente, nosotros consideramos un feriado sándwich, y toda la gente se ha alargado en el fin de semana largo, léase, algunos se tomaron el viernes, sábado, domingo, hoy lunes y mañana martes, que es el feriado, con lo cual había poca gente. Todos los están vinculados al Estado italiano, por así decirlo, y a muchos estados europeos estaban cerrados, la cantidad de gente era poca, y a nivel funcionario yo te diría casi que brillaban por su ausencia, ¿no es cierto? Pero por otro lado, impacta mucho estar en una exposición que ya está vigente, digo porque esto empezó, como vos recordarás, el 1 de mayo, pero que todavía está en construcción. Hay una cantidad de empresas de primera línea a nivel mundial, de países que también están construyendo, entonces coexiste el espacio de visitas y las actividades con las plumas están construyendo, ¿viste?, que se utilizan en Europa muchísimo más que en Latinoamérica, o por lo menos que en algunos lugares de Latinoamérica, todas las plumas funcionando en términos de lo que es la construcción, porque claro, esto termina recién, Gustavo, el 31 de octubre, con lo cual es una cosa muy particular. Yo jamás había estado en una exposición de las que uno conoce grandes, donde todavía ya iniciada, hace un mes precisamente hoy de su inicio, de su inauguración, todavía se siguen construyendo están, algunos de los cuales se encuentran con un 15% o 20% de efectivización y le falta arriba del 80%, digo para tomar una idea y una dimensión. Y esto te da una idea del dinamismo que tiene la propia exposición. Punto, hacemos un paréntesis aquí que creo que estamos atrasados, ¿no? Dale, hacemos sí la pausa y retomamos y te dejo la pregunta, esta feria, y la respondés después del intervalo. Sí. ¿Esta feria será equivalente a la época de Barcelona, por ejemplo? ¿Es una feria de esas características? Lo respondés en un minutito, vamos a la pausa y volvemos. Avanti. Sí, señor. Mercosur, la información más estratégica con los mejores protagonistas. Gustavo Segre y Miguel Ponce. Integrate a Miguel Ponce. Los jueves de 16 a 17 te espera con el mejor análisis de la economía y el comercio, integrados en Trade.
Escuchábamos Brasileirinho de Valmir Acevedo. Y Miguel, vos sabés que este estilo de música en Brasil se conoce como chorinho. Es un chorinho. Un chorinho sería un lloro, un llorar, ¿no? Sí. Chiquitito. Y esto creo que te habilita tus comentarios de la segunda mitad de la primera parte en relación a la feria y a las cuestiones del comercio exterior argentino. Así que nuevamente desde Salvador te paso la palabra ahí en Roma. Te termino lo que habías dicho de tu pregunta anterior. No tiene nada que ver con Barcelona. Yo conocí Barcelona de aquellos tiempos, que lógicamente fue una gran feria de gran impacto en Europa. Esta busca paradójicamente colocar un tema estratégico, y yo te diría Italia busca colgarse de eso para tratar de volver a algún centro posible de la escena mundial. De hecho, no hay tour que incluya a Venecia, que incluya Positano, la Costa Amalfitana, que incluya la visita a Roma, que incluya el lugar que te gusta, Como, Bellagio in Como, que incluya Pisa, que no incluya a la feria, a la Expo Milano 2015. Es decir, todo el tema político y turístico de Italia hoy gira alrededor de Expo Milano. Yo vengo de asistir a 2 partidos importantes de fútbol, los 2 en el Olímpico. La semana pasada la definición entre la Juve y la Lazio, que lleva a la Juve a la final de la Copa, ¿no es cierto?, de la Champions, junto con Barcelona, por supuesto, en esa final. Y el eje central del sponsoreo, lo único que veías dentro del estadio era la Expo Milano. Ayer estuve en uno de los partidos, el partido final del campeonato italiano, entre la Roma y Palermo, y también el eje central es Expo Milano. Ni hablemos en la ciudad de Milán, donde no hay una calle que no tenga la indicación de cómo ir, cómo llegar al predio. Y te insisto, todas las agencias turísticas, casi de manera obligatoria, incluyen el paso por la feria a cualquiera que venga a Italia. Pero los enojos están vinculados también al protagonismo argentino allí y a las últimas medidas de comercio exterior, que son indignantes. Yo decía a algún periodista que me llamaba desde Buenos Aires que serían cómicas si no fueran trágicas. Lo que no voy a entrar en el detalle de que las denuncias en relación a la inversión ocurrida para que Argentina tenga el tercer stand de importancia y envergadura dentro de la Expo Milano 2015, sino lógicamente a una situación de mucha incomodidad que hay alrededor de la presencia argentina aquí, que está vinculado a cómo se han usado esos fondos públicos, ¿no es cierto? De hecho, la presidenta de la Nación, que organizó su viaje al Papa a partir de que tenía que estar presente en Expo Milano 2015 y en el stand argentino en particular, resolvió suspender su presencia allí por el escándalo que hay, que involucra al canciller, que involucra al secretario Blanco, que involucra a muchos chicos de la cámpora que están desde hace varios meses aquí pagados por el gobierno argentino y por el erario público, ¿no es cierto? Algunos dicen generando gastos excesivos y haciendo mucho turismo que no tiene nada que ver con el fin para el cual el stand argentino ha sido levantado. Que insisto, no discutimos el hecho de que el stand argentino sea de importancia. ¿Por qué? Porque la alimentación, como todos sabemos, y la industria de la alimentación es estratégica para Argentina. Lo que sí está en debate es estas denuncias que ha trascendido en relación a los costos presupuestarios de lo que ha terminado saliendo, y todavía está saliendo, porque insisto, esto termina, ¿no es cierto?, en octubre, el 31 de octubre, con lo cual quedan varios meses todavía para seguir gastando a cuenta del próximo gobierno, como diríamos. Esta indignación se suma, Gustavo, a algo que vos me hacías como introducción, que si bien nos queda poco tiempo, quiero resumirlo. En la semana pasada hubo una reunión del Consejo Consultivo Aduanero, obviamente después que nuestro programa se realizara. Nosotros el lunes pasado no salimos por el feriado del 25 de mayo, el anterior tampoco. Esto ocurrió después del 25 de mayo, entre el jueves pasado más precisamente, en la última reunión del Consejo Consultivo, se informó
desde las autoridades, ¿no es cierto?, de la aduana, de que había un nuevo protocolo para los mercados sensibles y los precursores químicos. ¿Qué es los mercados sensibles? Ya sabemos, es calzado, es textiles, ¿no es cierto?, y es juguetes, que exigen en este nuevo protocolo que para verificar, para efectuar el proceso de verificación Canal Rojo de la aduana, tienen que estar presentes in situ, repito, in situ, los presidentes de las compañías mientras se verifica el proceso, valga la redundancia, de verificación. Y luego ellos mismos tienen que ser acompañados por personal profesional de la aduana hasta los depósitos donde la mercadería que ha sido verificada vaya a permanecer hasta su comercialización. Esto, insisto, sería cómico si no fuera trágico, vuelve a traer inquietudes en el sector, pero sobre todo, Gustavo, deja en primer plano la contradicción del discurso. A la misma hora que estaba ocurriendo esto, el presidente del Banco Central, Vanoli, defendía de qué manera Argentina estaba mejorando el estándar de pagos al exterior y achicando el margen de endeudamiento existente por importaciones ya efectuadas y todavía no pagadas. Es decir, por un lado se pretendía hacer creer que la situación del comercio estaba en franca mejoría y por otro lado surgía, sin consulta con los sectores empresariales, esta medida que objetivamente marca un antes y un después en el desarrollo del comercio exterior argentino. Y yo creo que obligaría a que la dirigencia empresaria definitivamente se ponga los pantalones y diga esto no va a pasar. Yo creo que ya a esta altura deberían haberse presentado recursos de amparo, de inconstitucionalidad de esta medida, publicada lógicamente en el boletín oficial primero de esta semana. Vamos a ver un intervalo, si querés después ampliamos este tema y si no ya directamente pasamos a la temática brasilera que por supuesto también está calentita. Hacemos la pausa así y te dejo nuevamente otra pregunta para el regreso del intervalo, que es ¿cuál sería la necesidad de que el presidente de la compañía, que seguramente tiene mucho para hacer, tenga que estar presente? Sí, pero claro, lo vemos en el intervalo, claro, luego del intervalo. Trade. Adelante. Espacio publicitario. Jack Dorsey lo creó en marzo de 2006 y lo lanzó en julio del mismo año. Hoy, más de 500 millones de usuarios generan 65 millones de tweets por día, 140 caracteres para decir lo que pensás. Conectate. Somos @Trade Radio FM. Trade. Música y negocios en el orden que vos quieras. Llega 4G de Movistar. Ahora vas a poder compartir todo en tiempo real. Movistar. Más información en movistar.com.ar/4G LTE. Originalmente era un sitio para estudiantes de la Universidad de Harvard, pero se abrió a cualquier persona con una cuenta de correo electrónico. En enero de 2013 ya contaba con más de 1.200 millones de usuarios. Hoy, nosotros somos uno de ellos. Conectate. Facebook/Trade Radio FM. Trade. Tu otra agenda. Su negocio necesita moverse. Nosotros lo conectamos al mundo. APM Terminals. Una terminal al servicio de sus clientes. www.apmterminals.com. Jugá al golf con la mejor tecnología en las canchas más famosas del mundo. Perfecciona tu swing a 5 minutos de tu oficina. The Green Club Indoor Golf Center, el espacio ideal para tus eventos corporativos. PGA Tour Simulators, Golf Academy, Pro Shop, Putting Green, gastronomía de primer nivel, Valet Parking. Hotel Panamericano Buenos Aires. Reservas al 5235 Golf. www.thegreenclub.com.ar. Medlog, una empresa del grupo MSC que ofrece un servicio de logística integral puerta a puerta.
De la fábrica al consumidor, desde cualquier origen hasta cualquier destino final en todo el mundo, acompañando su producto a lo largo de toda la cadena logística. Consorcio de Gestión del Puerto de Quequén. Forjamos nuestra historia junto a la cadena agroexportadora. Día a día asumimos el compromiso de brindar mayor calidad y eficiencia al sistema portuario internacional. Puerto Quequén, profundamente operativo. Fin espacio publicitario. Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. O morro foi feito de samba pra gente sambar. Avenida. Quando as minhas pernas não puderem aguentar, levar meu corpo junto com meu samba, o meu anel de bamba, entrego a quem mereça usar. Quando eu não puder pisar mais na avenida, não puderem aguentar, levar meu corpo junto com meu samba, o meu anel de bamba, entrego a quem mereça usar. Eu vou ficar no meio do povo espiando, minha escola perdendo, ganhando mais um carnaval. Despedir, deixo ao sambista mais novo o meu pedido. Retomamos con actualidad y Mercosur. Gustavo Segre desde Salvador, Bahía, en Brasil, y Miguel Ponce desde la ciudad de Roma, en Italia, siempre con la valiosa colaboración de Marcelo D'Alessio desde los controles y locución desde la ciudad de Buenos Aires. Escuchábamos No Deja o Samba Morrer, de la famosísima cantora Alcione, y eso es solamente, Miguel, para darte un poco de nostalgia y retomar el tema que estábamos hablando sobre esta barbaridad que no sería trágico si no fuera simpático, si no fuera simpático si no fuera trágico, no me acuerdo cómo era esa frase, pero bueno, te dejé la pregunta, si no fuera trágico. Ahí está, te dejaba la pregunta de cómico, por qué la necesidad de que los presidentes tengan que estar ahí. Sí. Bueno, no tiene antecedente ni a nivel local, Gustavo, ni a nivel regional, ni a nivel mundial. Por eso digo que me parece que tiene que ver, por un lado, con una dirigencia empresaria que ha ido naturalizando cuestiones que jamás debieron haber sido aceptadas que se naturalicen, y que bueno, este es un punto a lo mejor de toque máximo, grosero, excesivo, de mal gusto, de una torpeza que marca la calidad con la que se está administrando nuestro comercio exterior, y a su vez la falta de coordinación de un gobierno donde yo estoy seguro que el secretario de Comercio no está de acuerdo con esto, porque se estaba vanagloriando de que había una mayor agilidad en la aprobación de DEJAI en los últimos tiempos, de que había una mayor fluidez, y sin embargo, bueno, los muchachos del calzado, los textiles y los del juguete, sumado a los de los precursores químicos, hoy están viendo cómo el torniquete se genera con un agravamiento inusitado, yo te diría. Aquí, en la Expo Milano, yo te diría que ha sido el tema de los últimos días, desde que durante 4 o 5 días no se, verificó ninguno de los despachos de estos sectores, porque lógicamente había consternación al respecto. Hasta hoy ha sido el tema de los corrillos. Después te voy a contar el de los corrillos brasileros para darte ingreso a tu capítulo, pero me parece
Vos sabés que Brasil se estaba quejando mucho de que comercio exterior que anteriormente se llevaba en intrazona, ahora había sido reemplazado por comercio argentino-chino. Entonces parecería que como estos tres sectores tienen mucho que ver con el protagonismo chino, digo particularmente el de juguetes y el de textiles, algunos dicen que precursores también, me parece que trata de mostrar a Brasil una señal de que, no muchachos, estamos controlando fuertemente esto, a nivel de que llegamos a este extremo que por supuesto no puede ser tolerado, quede claro que no puede ser tolerado. Te decía de los corrillos, porque en el stand de Mercedes-Benz, gran stand, muy grande stand, acá hay stand de empresas que son, algunas de esos stands superan a las de muchos países. En el stand de Mercedes me encontré con un importante empresario brasilero, no vamos a decir ni siquiera de cuál de las gremiales para no quemarlo, pero nos comentaba, Gustavo, y seguramente vos vas a poder corroborarlo, de que ha habido en las últimas horas un artículo de Beija que es de colección. Sí. ¿De qué se trata esto? Yo tengo una idea, pero me gustaría que lo relate vos. Mira, sí, te cuento, entrando ya al tema brasilero, salió en una nota del último final de semana de la prestigiosa revista Veja, que sería una revista equivalente tal vez a la revista Noticias de Argentina. Esta es una revista semanal, de una edición muy interesante porque abarca los temas de la última semana, tanto en cuestiones internas brasileras como en cuestiones internacionales. Y es la tercera vez que Veja le da mucha importancia al tema argentino. Y menciona en la última edición con un título que sería en la traducción El zorro en el gallinero, aquí sería A raposa no galinheiro, y el subtítulo es El nuevo jefe de la causa AMIA invadió los computadores de los colaboradores en busca de pruebas para absolver al gobierno de Cristina Kirchner. Y menciona a través, sí, no, es fuerte, es fuerte. Sí, evidentemente. El periodista que hace la investigación se llama Leonardo Coutinho, y básicamente lo que hace es, pasado 4 meses del asesinato, claramente, pasado 4 meses del asesinato del procurador general, que le decían fiscal Alberto Nisman, pocos argentinos creen que la verdad sobre la muerte será clarificada, y mucho más raros son los que creen en la posibilidad de que un día vean la punición o la pena de los culpados por el atentado terrorista en la sede de la AMIA allá por 1994. Y en uno de las colocaciones en la revista tiene un subtítulo donde dice La impunidad continúa, y menciona cómo el gobierno argentino trabaja para complicar las investigaciones del atentado contra AMIA. O sea, vos fíjate que son acusaciones muy graves de una revista que tiene características internacionales y que cita uno atrás del otro, mencionando rápidamente. La amenaza sería el título. Día 30 de diciembre del 2014, algunos fiscales fueron apartados de sus puestos y Alberto Nisman fue avisado que lo mismo le ocurriría a él. Otro título, La denuncia, uno inmediatamente abajo del otro. Para evitar ser corrido de su lugar de fiscal, Nisman anticipa el 14 de enero la presentación de una denuncia contra Cristina Kirchner y contra el canciller Héctor Timerman por intentar cubrir los principales sospechosos del caso AMIA. El otro, la muerte. Nisman es encontrado muerto 4 días después de la denuncia ser presentada. La confiscación, documentos y pruebas que Nisman guardaba en su departamento fueron retenidos por la policía y nunca más aparecieron. Los nombramientos. 3 fiscales próximos al gobierno fueron nombrados para sustituir a Nisman, y el coordinador Juan Patricio Murray es un kirchnerista fervoroso que trabaja para el gobierno. ¿Cómo sigue? Los funcionarios más experientes del equipo de Nisman fueron sustituidos por personas sin ninguna familiaridad con la investigación. El anteúltimo subtítulo, La invasión.
Juan Patricio Murray invadió los computadores de los funcionarios de la AMIA y entregó una agenda digital de Nisman a la policía. Y la última, la difamación. Integrantes del gobierno difundieron la información falsa que Nisman contrataba prostitutas para trabajar con él y que quedaban con parte del sueldo de sus colaboradores. O sea, esto te diría es la síntesis de una materia, de una nota que tiene 3 páginas dentro de una revista, donde, para que te des una idea, la página de publicidad está algo así como 200.000 reales. Estamos hablando de apenas un apartadito, sino algo de mucha importancia, y que, bueno, nuevamente Brasil y su prensa comienzan a ocuparse de Argentina, y esto ya llama un poquito la atención porque no ocurría antes. Te diría que es muy triste, Gustavo, porque vos fíjate que teníamos tantos temas para tocar recién hace un rato con este empresario de primer nivel de Brasil, que lo primero, a los 2 minutos de empezar la charla, me saque esto como tema de importancia y que yo no podía estar ignorando, y como que objetivamente Argentina no está hoy siendo mencionada por sus virtudes, sino que básicamente está siendo mencionada por este tipo de situaciones que se suman a estas medidas que analizábamos anteriormente, ¿no? Una lástima. No, y lástima hablando que, de además, noticias buenas, sí. No, te sigo con algunas vinculadas al tema argentino y el aislamiento que Argentina está teniendo. Vos fijate que la semana pasada, y esto es una nota del iprofesional.com, que no tuvimos oportunidad de hablarle en el último programa porque fue el 25 de mayo, donde, como mencionabas, el programa no se llevó a cabo, pero menciona como que confirmado el Mercosur avanzará hacia acuerdos comerciales extrazona, y recordemos que el Mercosur, no obstante ser definido como un mercado común, naturalmente tiene las características de una unión aduanera donde todos los miembros deben negociar con terceros países como si fueran un país solo. Y tiene la característica, además, por el hecho de ser un mercado común, de que se permite la transferencia y libre circulación de mano de obra, que realmente ocurre, porque es muy fácil hoy tramitar una residencia de un argentino en Brasil, de un brasileño en Argentina, donde también se menciona la libertad para el libre tránsito de los servicios, y esto, no obstante ser así, Argentina coloca alguna traba en el pago de los servicios que Argentina contrata en Brasil, por ejemplo, a través de las dejas y de las retenciones que el Banco Central Argentino realiza, y también de la libertad y el libre tránsito de los capitales, cosa que en Argentina hoy no es posible, porque si un empresario argentino deseara invertir o constituir su empresa para él exportar a sí mismo en Brasil, no lo puede hacer porque el gobierno argentino no le permite este envío del capital. Pero lo cierto es que, a pesar de ser un mercado común, la lógica llevaba a pensar que en algún momento, por ser Argentina el país, junto con Venezuela también, que estaba tirando hacia abajo la línea de flotación del Mercosur, Uruguay comenzó a hacer consultas a los restantes países. Naturalmente se encontró con una aceptación muy interesante por parte de Brasil y de Paraguay también, en relación a que el Mercosur se estaba quedando fuera de los grandes flujos comerciales del mundo y que necesitaba de alguna manera o tener la autorización para que cada país pudiera negociar libremente, o sea, retrotraer en ese aspecto este mercado común a una zona de libre comercio, donde cada uno negocia libremente con terceros, o tendrían que replantear el Mercosur. Fundamentalmente Argentina y Venezuela, lógicamente mencionaron que no se querían manifestar en esta instancia, tratando de ganar tiempo, precisamente porque al gobierno le quedan los últimos meses de gestión, y era natural que no pudieran ni quisieran tomar ninguna determinación. Pero vos fijate, Miguel, que inmediatamente atrás de esta noticia, que se da el 14 de mayo, inmediatamente comienza a aparecer como que Europa analiza un acuerdo dentro del Mercosur con 2 velocidades. Una velocidad, recordemos, Mercosur y una Unión Europea están negociando un acuerdo para incrementar los factores de intercambio,
encontrándose con una demora por parte del gobierno argentino y de sus representantes para presentar las listas y para acelerar el trámite, que era un trámite muy estratégico para el gobierno Dilma Rousseff sobre todo. Y en este caso, Europa dice, estamos estudiando de hacer este acuerdo en dos velocidades. Por un lado, lógicamente, Brasil, Uruguay y Paraguay, y sin la necesidad del visto bueno de Argentina, para que Argentina se incorpore cuando quiera y cuando puede, si es que quiere y si es que puede. Y esto dejaría una situación jurídica muy complicada, porque no hay una visión jurídica de esta situación dentro del Mercosur. Absolutamente. Te diría, Gustavo, hacemos el intervalo que nos queda, el último del programa, y luego volvemos, si te parece, con alguna buena noticia de Brasil, y por supuesto, como siempre, infaltable alguna mala, ¿no? Adelante. Por supuesto, sí señor. Brasil, coloque un pie sin meter la pata. Somos lo que fuimos. Un intento por comprender la Argentina, con la conducción de Rosario Lufrano, premiado con el oro como mejor documental histórico en el New York Festivals. Todos los viernes a las 16 por Trade. Estás donde elegís estar. Velho calção de banho, o dia pra vadiar, mar que não tem tamanho, e arco-íris no ar. Depois na praça cair, sentir preguiça no corpo, e numa esteira de vime beber uma água de coco. É bom passar uma tarde em Itapuã, ao sol que arde Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã, falar de amor em Itapuã. Enquanto o mar inaugura um verde novinho em folha, argumentar com doçura, com uma cachaça de rolha. Escuchábamos Tarde en Itapuá por María Betania. Y Miguel, yo te cuento que estoy a 30 cuadras de la playa de Itapuá, estoy en el barrio de Barra, en la ciudad de Salvador. Mencionaba de ir a tomar un agua de coco y me parece que después del programa me voy a comer un pescadito en Itapuá, que es la playa que está inmediatamente pegada al aeropuerto, en el sentido de ir, cuando llegás a la ciudad de Salvador, hacia el centro de la ciudad o hacia el barrio de comercio o cualquiera de los barrios que están más próximos al centro. Pero es un lugar realmente mucho más famoso que bonito, te diría, pero de cualquier manera, por supuesto, una de las playas de referencia de esta ciudad de Salvador. Querías escuchar buenas noticias. Primero una mala o una buena, o al revés, como te guste más, Gustavo. Mira, tengo dos malas y dos buenas. Te diría que vamos a empezar por las buenas, que siempre las buenas noticias llaman otras buenas noticias. Sí, señor. La primera buena noticia es que el Congreso brasilero, justo sobre los 45 minutos del segundo tiempo, le aprobó los ajustes al gobierno de Dilma Rousseff. Esto fue la semana pasada, en que el Senado brasilero aprueba las 3 medidas provisorias, y sin las cuales, sin esta aprobación, hoy, 1 de junio, el gobierno se quedaba sin el ajuste a través de estas medidas que se hacían provisoriamente de referéndum de la aprobación del Congreso. Y esto es una buena noticia, porque a pesar que el gobierno está tratando de hacer la reducción de gastos por donde pueda,
tratando de que la máquina gubernamental no pare, pero dentro de la responsabilidad que aparenta tener el gobierno con el aval del ministro Joaquín Levy. Te diría que es una buena noticia porque muestra de alguna manera un punto de inflexión. En el primer trimestre Brasil ya consiguió un superávit primario que no tenía en el año pasado, y esto de alguna forma le permite ver al empresario y sobre todo al mercado internacional que el ajuste comenzó y que podríamos esperar a partir del segundo trimestre del 2016 que Brasil comience a crecer nuevamente, dadas que las perspectivas para este año son de una caída del 1.6 al 2% en la economía brasilera, y con el ajuste consiguiendo ser implementado podríamos esperar un año 2016 con un aumento en la economía de un humilde 1%, pero de cualquier manera no deja de ser una buena noticia, precisamente porque será un año de crecimiento después de un año muy malo de transición como este 2015. La segunda buena noticia: avanza en Brasil el final de la reelección. Y esto es un buen dato, a pesar de que hay algunos defensores y otros detractores. Ya fue aprobado por diputados, ahora tiene que ser aprobado por la Cámara de Senadores, pero esto tiene que ver con algunas cuestiones. La primera, por un lado, es evitar que aquel que esté quiera perdurar en el tiempo, como lo está haciendo en este momento el Partido de los Trabajadores, y que foque en concentrar su gestión probablemente en un plazo mayor a los 4 años, debe estar entre 5 y 6 años, un único mandato de presidente que estaría nuevamente unido en una única elección, diputados, presidente, gobernador e intendentes. Hoy están separados. Los intendentes, por ejemplo, en todo Brasil, son 5.570 municipios, eligen a sus respectivos intendentes el próximo año. Y lo que busca también es hacer una reducción del gasto de una semejante elección a nivel nacional para 140 millones de brasileros que acostumbran votar. Así que me parece interesante porque muestra un inicio en la reforma política que también se afianza en la no aceptación de dinero por parte de las empresas. O sea, las empresas no podrían financiar más a los políticos y las campañas estarían circunscritas únicamente al fondo partidario, que es un fondo público para que los partidos puedan gestionar sus elecciones. Así que son dos noticias que me parecen importantes. Vamos a las dos malas noticias, no obstante que hay un montón, pero concentramos en solamente dos. Se conocieron los datos de comercio exterior de Brasil y te diría que la mala noticia, y tiene indirectamente que ver con Argentina, es que las importaciones en función de un dólar que está oscilando de los 3 para arriba, de los 3 reales para arriba, y aprovecho y te cuento que hoy cerró a 3.17 reales por cada unidad de dólar, tuvieron una retracción del 26.6% si comparamos mayo contra mayo del año pasado. Y si analizamos las exportaciones, también calculando mayo de 2015 contra mayo del 2014, la retracción fue del 15.2%. Esto que es una mala noticia porque naturalmente al que las empresas brasileñas importen menos, importarán también menos de Argentina, genera una buena noticia para Brasil porque posibilita que retome el superávit comercial, que lo estaba perdiendo. De hecho, incluyendo el mes de mayo, Brasil continúa aún con un déficit en la balanza comercial de 2.305 millones de dólares. Entre los productos te completo que justo hoy, a última hora, se conoció el intercambio argentino-brasilero y, por supuesto, el título es: las exportaciones a Brasil cayeron más de un 30% en mayo. Y obviamente registra que las caídas en importaciones fue de un 17,4 y de las exportaciones un 30,5, y que ya en lo que va del año el comercio bilateral ha caído 19%. Esto no es un tema menor y engancha exactamente con lo que vos estás comentando, ¿no?
Ahora, vos fíjate, Miguel, haciendo un cálculo muy rápido. Si las importaciones aquí en Brasil han caído el 26.6% y las exportaciones de Argentina a Brasil cayeron un 30%, no se trata apenas de una reducción en la compra. Obvio. Estamos con un problema también en la venta nuestra. De Está competitividad. Claro, lo que vos siempre decís, Gustavo. Sí. La segunda mala noticia, Miguel, tiene que ver con el tristemente célebre sector automotriz. La venta de autos en Brasil fue la peor en el mes de mayo de los últimos 5 años. Y vos fíjate, te doy algunos datos que hablan por sí solos. La venta diaria es la peor en los últimos 5 años. Hubo una caída en relación a abril, el mes pasado, del 3.2%. Una caída en relación a mayo del año pasado del 26.3%. ¡Wow! Una caída entre enero y mayo en relación a enero y mayo del 2014 del 20%. Y esto genera un problema muy serio porque ya, por supuesto, varias de las automotrices, las montadoras, como le dicen aquí, están suspendiendo gente y están echando gente. Y esto repercute en toda la cadena de consumo porque cuando uno está viendo que algún conocido o tiene el riesgo de ser suspendido o tiene el riesgo de ser echado, restringe el gasto y nuevamente ingresa en este círculo tan dramático para la economía que es, por las dudas no consumo, como no consumo las empresas no precisan producir tanto y si no precisan producir, echan. Así que es una noticia bastante triste. Y me quedan 2 noticias más, si querés, antes de concluir el programa de hoy. Dale. Y después de estas 2 noticias te quería hacer una pregunta sobre cómo estaba Europa en la economía, Italia y demás, así que te cuento y centralizo estas 2 noticias rápidamente y te paso la palabra para el final del programa. Hay un señor aquí en Brasil que se llama Octavio de Amorim Neto, es un cientista político de la Fundación Getúlio Vargas de Río de Janeiro. Recordando para nuestra audiencia, la Fundación Getúlio Vargas es una universidad que está amparada por una fundación de renombre internacional también y muy seria, por supuesto. Y este señor colocó una nota en la Folia de San Pablo que dice: los petistas deben estar preparados para perder la presidencia de la República. Y vos fíjate que separé algunos dichos de este señor Octavio de Amorim Neto, que le dice, analiza por qué Dilma Rousseff en el segundo mandato comienza cediéndole tanta importancia a Joaquín Levy, transfiriéndole de alguna manera la economía, cosa que no había hecho en el primer mandato, donde ella era la estratega de la economía y era el gestor, estrictamente gestor, y no tomaba determinaciones Mantega, y por qué había resignado la coordinación política a su vicepresidente, que es del partido del PMDB. Y la pregunta que le hace el periodista, este señor Octavio de Amorim Neto, es ¿qué obligó a Dilma a cambiar de opinión? Y la respuesta es una frase: la visión del precipicio. Vos fíjate qué duro. Wow. La visión del precipicio, o sea, o paraba de hacer lo que estaba haciendo o Dilma se caía. Y le mencionan, ¿es el fin del ciclo del Partido de los Trabajadores? Y él menciona que sí, que el Partido de los Trabajadores debe comenzar a prepararse para perder en el 2018, sobre todo por 2 cuestiones. Primero, porque el único candidato natural que podría hacerle presión a cualquier otro candidato sería Lula, y si Lula tiene algo es de inteligente y no de tonto. Y sabe que si se presenta Lula, donde se ha ido con el 82% de aprobación después del segundo mandato, y donde prácticamente es un semidios con la gente de bajos recursos, sería muy tonto para Lula aceptar una candidatura en un partido que prácticamente perdió. Y no hay ningún otro candidato. O es Lula, Dilma no puede, porque ya es segundo gobierno, con lo cual el Partido de los Trabajadores, según este señor Octavio Amorim Neto, debería prepararse solamente para el 2022. Defiende, sí, la cuestión de que no hay ninguna posibilidad de impeachment, según él, no solamente por una cuestión jurídica, sino por una cuestión estrictamente de oportunidad política. Dice, si yo fuera oposición no perdería el juicio político, dejaría que la presidenta Dilma Rousseff se termine de cocinar a fuego lento,
Y esto es algo que el partido de Fernando Henrique Cardoso y de Aécio Neves está encargándose de hacer. Y por último, y ahí sí lo hago bien cortito, salió el día en mayo, en los primeros días de mayo, que la situación política y los costos altos en Brasil le dan un tono pesimista al clima de negocios, y esto fue publicado en The Wall Street Journal. Y vos fíjate que es algo nuevamente que Brasil entra en las manchetes, como le dicen aquí, en las tapas de diarios internacionales con noticias negativas, ¿no? Petrolão, el escándalo de corrupción, escándalos que siguen apareciendo todos los días y que ya no le damos ni más importancia porque se han acabado hasta los policías. No tenemos más policías en Brasil para investigar tantos casos de corrupción. Pero lo más interesante es que menciona, y con esto termino, la economía brasilera parece una gallina intentando volar. Levanta vuelo, hace 2 metros y se cae. Te pinto resumen porque nos echan, si no, de la radio, la pregunta que me hayas hecho de la misión europea. El tema central hoy ronda, sin duda, por el famoso 5D, el 5 de junio. Si paga Grecia o no paga, si hay acuerdo, que se desmiente, que no se desmiente. Bueno, ese día yo voy a estar en Atenas precisamente, tenemos reunión con la gente del CIP, por un lado, y por otro lado con la gente del gobierno, digo que es lo mismo, a fin de cuentas, ¿no es cierto?, en este momento, porque bueno, ese día toda la atención, yo diría, europea va a estar puesta allí, y mientras tanto las tasas en Grecia han subido terriblemente y producen un contagio al resto de la periferia europea. Mi visión, después la vamos a chequear ya in situ en el terreno, es que los riesgos de contagio directo, ¿no?, económico y financiero en el corto plazo están contenidos esencialmente por una acción muy proactiva del Banco Central Europeo, pero que hay una output, llamémosle, negativa el conflicto, el hecho de que no haya acuerdo, ¿no es cierto?, además de esta sacudida inicial que está relativamente acotada, podría a través de la política terminar afectando bastante todo el andamiaje de la eurozona un poquito más adelante, no ahora, sino en unos meses. Pero esto lo vamos a comentar luego de mi visita a Grecia. Un fuerte abrazo, señor. Estamos muy sobre ahora, Gustavo. Me ha encantado hacer el programa con vos, con Agustín y con todos los amigos que encuentran a Aécio, ¿no es cierto?, se encuentran allí instalados, y la verdad es que creo que el programa ha estado a la altura de las circunstancias. Esperemos viralizarlo técnicamente como lo hacemos siempre. Nos vemos la semana que viene, Miguel, un fuerte abrazo, después nos contás vía Twitter por dónde andarás. Gracias a Marcelo D'Alessio en la locución y controles, gracias a Agustín Martínez en la producción, gracias a Laura Baldino en la coordinación general, en esto que denominamos Actualidad y Mercosur. Nos vemos en la próxima semana. Muchas gracias.